hermanos y amigos, les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, en Lima, Perú. Hoy día 8 de junio del 2025. Los días pasan tan rápido que ya perdemos prácticamente la noción del tiempo, pero estamos aquí para compartir el mensaje de las buenas noticias y también el mensaje de edificación. Y continuamos el día de hoy en Juan capítulo 8. Entonces les pido que me acompañen en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por estar aquí, Señor, para cumplir con tu propósito de ir y dar las buenas noticias y también ser de bendición y edificación a muchas personas que son tus hijos y que están buscando, Señor, de tu presencia. Padre, nos ponemos en tus manos y Padre Santo, Señor, cancelamos todo poder de las tinieblas, todo plan, todo pensamiento, Señor, todo velo que el enemigo haya puesto sobre las mentes y corazones de las personas para que no les resplandezca la luz de la verdad a sus vidas, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Y tu gloria sea manifestándose en cada vida. Padre, mientras compartimos tu palabra, seas tú, Señor, extendiendo tu mano poderosa para salvación, para sanidad, para liberación, para provisión, Señor, en cada vida, en cada familia, en cada persona individual, en cada matrimonio. Gracias, Padre. Señor, lo creemos y lo declaramos una vez más en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, como hemos anunciado en esta mañana, vamos a continuar con el mensaje del Evangelio de Juan, capítulo 8. Y en esta oportunidad vamos a ver desde el versículo 12 al 20. Así que, si tienes una Biblia a la mano, ábrela en este pasaje o toma nota para que luego lo puedas buscar y puedas también confirmar lo que estamos diciendo. Muchas veces decimos que no nos crean, por decirlo de alguna manera, sino que ustedes mismos verifiquen en la palabra de Dios, en tu Biblia, lo que nosotros estamos exponiendo, porque lo que estamos hablando, amados amigos y hermanos, no es lo que a nosotros nos parece. No estamos declarando una posición religiosa, como muchas veces lo escuchamos en otro lugar, sino lo que Dios nos dice en su palabra, porque Él y su palabra son uno. Dios está expresando lo que hay en su corazón, en su perfecta voluntad y el propósito para todo ser humano. Porque muchas veces lo hemos dicho, la Biblia es el manual de conducta, es el manual ético, es el manual espiritual para todo ser humano. Así que no podemos nosotros movernos ni conducirnos fuera de ese propósito. Así que tomen nota en esta mañana porque vamos a ver muchos versículos, si bien es cierto, en el mismo Evangelio de Juan, donde Jesús ya está hablando de este tema que vamos a exponer en esta mañana. Así que vamos a leer Juan capítulo 8, verso 12 en adelante, hasta el versículo 20. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre.
si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y bien, hemos estado hablando durante el resto de las semanas anteriores sobre la importancia del Evangelio de Juan, del propósito del Evangelio de Juan, de revelar a Jesús la divinidad, establecer lo que él decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, cosa que muchas veces en varios pasajes de estas confrontaciones, los fariseos, los escribas, le dicen, si tú eres, dínoslo. Y él decía, pero si yo se lo vengo diciendo desde hace rato, pero ustedes no quieren creer. Entonces hay un problema espiritual que se está manifestando. Y eso es cuando nosotros vivimos en una posición religiosa, damos lugar a nuestras mentes y a nuestros corazones a espíritus de error, espíritus de mentira, espíritus que nublan nuestro entendimiento para que no nos resplandezca, como dice también la palabra, el Evangelio de la gracia de Dios. Pero vemos también varios contextos que se dan en todo el Evangelio de Juan. Hemos visto de que Jesús está hablando muchas veces, él va a decir, y en este pasaje también, yo soy la luz del mundo. Esa frase yo soy está también revelando su divinidad, está revelando su esencia como Dios siendo hombre. Pero los religiosos solamente lo ven desde un punto de vista, del punto de vista natural, como lo vamos a ver también en este pasaje. Entonces vemos también que Jesús se ha manifestado aquí como el Redentor, el que rescata, hablando también del encuentro con la mujer samaritana, hablando ahora de este encuentro con la mujer adúltera. Él no ha venido a juzgar, él mismo lo ha expresado. En su primera venida, Jesús no ha venido a juzgar al mundo. Lo dice en Juan 3:17 también. Ya lo hemos leído las semanas anteriores. Entonces, el asunto es de que vemos en este contexto también que Jesús se va a revelar de alguna manera como el Redentor. Viene también y se manifiesta como aquel que quiere rescatar, que quiere liberar también a estos religiosos de esa condición de pecado, de esa situación doctrinal que no les permite ver realmente a quien está delante de sus propios ojos. Entonces, vemos que Él se manifiesta como Redentor, no como juez, Él no ha venido a juzgar, y también hay una revelación de la cual Juan, desde el principio de su Evangelio, nos está indicando. Miren, en el Evangelio de Juan hay una íntima relación con lo que Dios nos revela en el libro de Génesis. Génesis y Juan están íntimamente relacionados por este tema justamente que nos va a mostrar este pasaje que hemos leído. Aquí Jesús nos dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y aquí nosotros cuando escuchamos esta palabra que Jesús está diciendo, yo soy la luz, eso nos va a traer a memoria algo que se manifestó en el libro de Génesis. En la ley de la primera mención, es ahí donde se inicia este tema, es ahí donde se habla por primera vez de la luz y también de las tinieblas, porque es algo que marca un conflicto, marca una adversidad, marca una oposición. Y Jesús está aquí también tomándolo como un tema importante, porque es el problema que se ha dado desde el principio. No es la sociedad, no son las situaciones externas, es el problema interno, el problema del corazón, lo que estos hombres también tienen y que no les permite conocer a Dios. Entonces, vemos aquí que
por causa del pecado, estamos, la humanidad entera, en oscuridad. Y por eso necesitamos todos de la luz. Por eso que Jesús empieza hablando de este tema. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vamos a ver esto en el libro de Génesis. Ya ustedes pueden haber leído, pueden verlo en el capítulo 1, así que no es muy difícil encontrarlo. Pero vamos a encontrar lo siguiente. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí, tinieblas habla de oscuridad, habla de caos, habla de oposición que se da desde el primer inicio de la creación. Pero ahí está la luz, y Juan también nos va a hablar eso, de esa referencia en su primer capítulo, en Juan capítulo 1, hablando de la luz, haciéndonos también, introduciéndonos nuevamente al inicio, al principio. Versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, versículo 5, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto está hablando de la importancia de la luz. Cuando también el Señor hace mención de la luz en el capítulo 1 de Génesis, está hablando de orden, está hablando de alumbrar, está hablando de quitar a través de la luz todo aquello que está impidiendo que el hombre, que la creación tenga orden, tenga propósito. Entonces, para eso también Jesús ahora aparece en escena. Para eso vino a este mundo, nos dice Juan, para traer en medio de este caos espiritual, de esta situación caótica en la que se encuentra el ser humano, para poder dar solución, para poder rescatarlo, para poder redimirlo, porque ese también es el contexto del Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ver lo que nos dice justamente la Escritura. Entonces, la oscuridad se refiere al desorden y la luz al orden. Ahora la pregunta es, con respecto a nuestra realidad, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos andando en la luz? ¿Estamos andando en orden desde el punto de vista de Dios? ¿Estamos nosotros conociendo realmente el propósito de Dios a través de su palabra? Porque ya lo hemos dicho, el manual de vida, el propósito de Dios para todo ser humano está expresado en su palabra. Entonces, ¿estamos funcionando correctamente? ¿Nuestra vida está en orden? ¿Está en línea con lo que Dios dice en su palabra? Porque muchas veces, amados amigos y hermanos, creemos que tener una religión es lo óptimo, es lo verdadero, lo real. Pero realmente estamos entendiendo y estamos creyéndole a Dios, porque no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios lo que Dios nos dice en su palabra. Mucha gente dice creer en Dios, mucha gente piensa que se van a ir al cielo, pero estamos entendiendo y estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra para poder llegar a ese lugar que todos anhelamos. Porque cuando todo el mundo se muere, el Señor lo tenga en su gloria. Pero realmente esa persona vivió en línea con el propósito de Dios para
estar en la presencia de Dios. Por eso digo, no solamente hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, porque Jesús mismo va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso tenemos que estar con nuestras vidas alineadas a lo que Dios expresa en su palabra. Una vez más, la religión nos salva, es tener una relación con Dios. Y Jesús también nos va a hablar en este pasaje de esa relación. Jesús es nuestro modelo. Jesús nos mostró cómo debemos de conducirnos nosotros, que decimos ser hijos de Dios, en nuestra relación con Dios, para tener esa seguridad de que estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos ha creado. Es una relación. De eso nos habla este pasaje también, de esa relación íntima que tenía Jesús con el Padre. Y es de la misma manera, nosotros tenemos que tener esa relación con Dios. Y para eso es importante conocer lo que nos dice su palabra, porque eso es lo que nos va a guiar a nosotros de cómo debemos conducirnos en nuestro peregrinaje en esta tierra, mientras estemos aquí. Ahora, es importante eso. Versículo 12 dice también, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, aquí nos está hablando también de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Una vez más, relación con Dios. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que andar en sus pisadas, porque Él es la revelación del Padre. Él es Dios hecho hombre. Él vino a dar testimonio, dice Juan, del Padre. Nadie le ha visto jamás, pero el Hijo, el unigénito Hijo del Padre, le ha dado a conocer. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Jesús. Por eso Él mismo dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Él desarrolla esta temática también en este pasaje. Entonces, la obediencia trae orden. Hemos dicho que las tinieblas hablan de una vida de desorden, de despropósito. Y andar en la luz es mantener el orden, saber caminar en línea con el propósito de Dios. Entonces, la obediencia que nos dice aquí en el versículo 12, dice, sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando ya de la realidad del ser humano que está íntimamente relacionado con Jesús, con Dios. Entonces, la obediencia va a traer orden y algo importante también, va a traer revelación. Es decir, Dios va a iluminar nuestra mente, nuestros corazones para poder caminar en su propósito. Nos va a dar también sentido, nos va a dar propósito para nuestras vidas, el propósito real. Y vamos a tener a la vez todos los recursos que están a nuestro alcance de parte de Dios, porque Dios va a estar de nuestro lado. Bien, entonces vamos a ver, Jesús ahí en el versículo 12 va a decir, yo soy la luz del mundo. Ya lo hemos visto en Juan 1:4, también lo va a decir más adelante en Juan capítulo 9, versículo 5, donde dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él vino al mundo para revelar, para quitar esa situación caótica, esa situación de desorden, para dar revelación. Por eso él decía, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, tengo el respaldo de Dios. Ese es un tema que ya lo hemos visto las semanas anteriores. Y también, luego, más adelante, en el capítulo 12, en el versículo 35, sobre este tema, Jesús va a decir, entonces Jesús le dijo, aún por un poco, está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, esa es la condición del ser humano.
está andando en tinieblas. Por eso es necesario que Él venga a la luz, sea iluminado, crea, obedezca, porque eso va a traer luz a su vida, va a darle propósito, sentido, le va a dar ubicación, le va a dar seguridad, a esa seguridad de que realmente tiene acceso libre a la presencia del Padre. Él es la luz del mundo. Y dice también, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz. Lo está asegurando. Va a tener revelación. Va a tener claridad de lo que es el propósito para el cual ha sido creado, para el cual vive. Esas preguntas existenciales, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? Encontramos esas respuestas solamente en Jesucristo. Justamente como dice Mateo capítulo 5, versículo 14, hablando de aquellos que obedecen, de aquellos que ya le han entregado su vida a Jesús. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando nosotros estamos conectados con Jesús, entonces podemos resplandecer. Es como una lámpara, ¿no?, que está enchufada al interruptor y entonces puede estar listo para encender, va a alumbrar. Entonces, cuando estamos conectados con Dios, vamos a cumplir con el propósito. Si estamos desconectados, por más que nosotros querramos alumbrar, no vamos a poder. Él es nuestra fuente inagotable. De Él vienen todos los recursos para que nosotros podamos también ser sal y ser luz, tener revelación, tener vida, tener propósito. Entonces nos es transferido ese poder, esa capacidad, cuando nosotros estamos íntimamente relacionados con la fuente que es Jesús, que es Dios. Y nos dice, sino que tendrá la luz. Por eso, amados amigos, hermanos, cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón al Señor, estamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Dios abre nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras desde el plano espiritual y también en el plano natural. Por eso que nosotros podemos caminar en esos dos ámbitos. Sabemos de dónde Dios nos ha sacado y a dónde nos está conduciendo ahora. El apóstol Pedro va a decir en su carta que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que ahora alumbremos, para que seamos instrumentos de parte de Dios. Por eso predicamos, por eso compartimos, por eso exhortamos a todo hombre, a todo ser humano, que se arrepienta y que entregue sus vidas a Jesús. Es la única manera de ser transformado, cambiado, para poder cumplir con el propósito eterno que Dios tiene para todo ser humano. Entonces tendrá la luz. Y dice que el que anda en la luz no tropieza, no caerá. ¿Por qué? Porque Dios está mostrándole día a día el propósito. Bien, versículo 13 nos dice así. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otra versión dice, tu testimonio no es válido, no tiene validez. Pero Jesús ya les había dicho en el capítulo 5, en el versículo 31, donde él ya había estado dando testimonio de sí mismo, le va a decir, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está refiriéndose pues al Padre, a Dios mismo. Entonces, aquí lo que les está diciendo
es, sí, está bien, ustedes están diciendo que no es, que mi testimonio es verdadero, pero ya les he hablado de esto. Ya las obras que yo hago están dando testimonio de que Dios es el que me respalda, de que Dios ha puesto su sello, como dice la NBI, ha puesto su sello sobre mí. Entonces, ellos están justamente con el entendimiento entenebrecido y un espíritu de confusión que está operando en sus mentes, que no les permite ver las cosas con claridad. Solo lo ven desde el plano humano, natural. Y eso es lo que también se revela a lo largo de este pasaje y muchos más, porque este tema va a ser recurrente. Jesús va a hablar mínimo 7 veces aquí en el Evangelio de Juan de que Él es yo soy. Él es el yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Entonces, aquí vamos a ver de que ellos no entienden, no perciben, porque no tienen la capacidad espiritual. Y para poder tener la capacidad espiritual es recibir la luz, como lo dice el versículo 12, ¿no? Dice, yo soy la luz, el que me sigue, ¿no? Dice, ahí está hablando, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, no es que yo como lo hemos compartido a muchas personas, entrégale tu vida a Cristo. No, yo todavía no soy capaz, tengo que cambiar muchas cosas y luego ya voy a entregarme. No, tienes que venir a Jesús tal como eres. Él es el que te capacita, Él es el que te transforma, Él es el que prende la luz en tu corazón, en tu vida, para que tú puedas entender. Es lo que me ha pasado a mí y ha pasado a millones de personas, que cuando venimos a Jesús, nuestro entendimiento entenebrecido es quitado, es alumbrado. Y entonces cuando leemos las Escrituras podemos entender y decir, pero si esto yo lo leí muchas veces, ¿cómo no lo entendí antes como ahora lo entiendo? Es porque Dios, a través de su Espíritu Santo que escribió las Escrituras, ahora nos revela, nos muestra. Es como estar con el Maestro todos los días a nuestro lado para que nos explique lo que Dios quiere que nosotros pongamos por obra. Entonces, es así como funciona. Nosotros no tenemos la capacidad de ser mejores. Solamente Jesús puede tocar nuestra vida y hacer ese milagro de transformarnos y cambiar nuestra mente y nuestro corazón para ahora andar en línea con su propósito. Entonces, dice así. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14. Entonces respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí Él está dando, dice, testimonio, dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo. Ahora, vemos aquí de que ya Jesús había estado hablando de este tema y lo va a hablar también posteriormente. En Juan capítulo 18, versículo 37, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 18, versículo 37 dice, y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, la naturaleza de Dios en sí es el Dios de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Por qué nos cuesta entender de que Él es la verdad? Una vez más, ¿por qué decimos creer en Dios, pero por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no ponemos en práctica, en obediencia absoluta a lo que Él nos dice? Él es Dios, Él nunca se equivoca.
lo que Él dice es real, es verdadero, es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué cuando hablamos, expresamos lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, que está en su palabra, por qué no creemos? Hermanos, ¿cuántas veces, hasta el cansancio, al menos personalmente, dando testimonio, compartiendo la palabra, poniendo evidencias irrefutables de lo que venimos diciendo con respecto a Dios, con respecto a lo que Él quiere para nuestras vidas? Siempre, al igual que estos protagonistas de este pasaje, sale a la luz la posición religiosa, los pensamientos humanos, las doctrinas humanas, las costumbres humanas que quieren y prevalecen en esas personas sobre lo que Dios ya nos dice en su palabra. Y yo cito la palabra, muchas veces digo, no me creas a mí, cree lo que dice Dios, créele a Dios. Entonces, ese es el gran problema, es que no solamente es falta de conocimiento, y el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No solamente me refiero a los que no conocen a Dios, sino a su pueblo también, porque ya lo hemos dicho muchas veces, no hay conocimiento profundo de la palabra de Dios. Solamente nos alimentamos, o se alimentan estas personas, de lo que reciben los días domingos, de las migajas de un devocional, pero no hay un escudriñar las Escrituras de manera profunda. Entonces, es ahí donde se crea el problema en nuestra relación. Es una relación incipiente, endeble con Dios. Cualquier viento de doctrina nos arrastra y nos lleva al error. Y eso luego lo establecemos como principios inalterables en nuestra vida. Y estamos en un error completo. Ahora, dice, entonces respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús está hablando de su relación con el Padre, de dónde Él realmente ha venido. Él dice, yo estoy seguro, o sea, hay convicción. O sea, yo no estoy mintiendo, Él es el testigo fiel. Él está dando testimonio de sí mismo. Como le está diciendo a Pilatos en el texto que hemos leído, ¿no? Yo he venido a dar testimonio de la verdad y aquel que quiere la verdad me oye. Entonces, ellos no están creyendo que Jesús es realmente el Mesías, el Cristo, que ya estaba profetizado, del cual ellos también creían y tenían conocimiento, pero estaban siendo conducidos por sus sentidos naturales. Estaban viendo solamente de manera material, física. Ya luego, más adelante también, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, Jesús mismo va a decir, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Él está siendo testigo, revelándonos al Padre. Por eso que Juan dice que Él nos ha dado a conocer al Padre, nos ha revelado al Padre. Él es el testigo fiel. ¿Por qué? Porque fue fiel en todo lo que Dios le dijo que hiciera. Él lo hizo en obediencia, en sumisión total y completa. Y una vez más, eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, si decimos ser hijos de Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, que de vez en cuando quiere levantarse, que quiere resucitar, que quiere tener el control como lo tenía antes. Pero nosotros, por eso, el apóstol Pablo va a desarrollar esa temática más adelante, que tenemos que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne.
yo sé, dice Jesús, de dónde he venido. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces, aquí mismo, en el capítulo 8, versículo 42 nos dice, entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y una vez más, ellos habían visto milagros, ellos habían visto señales que corroboraban su naturaleza divina, de que Él realmente era el Mesías. Por eso decía Él, yo sé de dónde he venido, pero ustedes no saben porque no están teniendo revelación, no están creyendo para que esa luz venga, para que esa revelación venga y ustedes corroboren que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. No saben de dónde vengo. Ya en el capítulo 7 había habido una confrontación tomando en cuenta esta situación, este tema. Juan capítulo 7, versículo 28, ya había habido una conversación con ellos. Jesús entonces, versículo 28 del capítulo 7, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces está diciéndolo, está hablándole del Padre. Una vez más, versículo 29, porque yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Jesús no está mintiendo, porque si hubiera mentido, ¿no? Los amigos, hermanos, su sacrificio en la cruz no hubiera sido eficaz, no nos hubiera rescatado de nuestra condición de pecado y de muerte espiritual. Entonces, realmente, Él era quien decía ser, pero ellos no entendían. Ahora, indudablemente que todo esto tenía un propósito. Ya lo había profetizado Isaías, ¿no? Que no iban a entender. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Va a decir el profeta. Pero eso era para que se cumpliera el propósito de Dios. Sin embargo, tenía que quedar sentado, tenía que quedar como algo ahí manifestado, testificado, de que Dios les había dado a estos hombres la oportunidad. Por eso Él dijo, yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de Israel. La salvación viene de los judíos. Hermanos, era para sentar precedente. Y quiera Dios de que tú que estás escuchando este mensaje no sea para sentar un precedente, porque la Biblia dice que en aquel día estaremos delante de Dios y no habrá justificación. Nadie se justificará delante de Dios, dice un salmo. Nadie. No vas a poder decir, a mí no me dijeron. Hermanos, es terrible cuando uno da testimonio, cuando uno habla, cuando uno pone evidencias irrefutables de que tenemos que creer, tenemos que recibir a Jesús, pero la gente se centra en aspectos religiosos, en aspectos doctrinales que han sido añadidos por hombres, invalidando lo que Dios nos dice en su palabra. Y piensan que están ganando una discusión, pero no se dan cuenta que están perdiendo la salvación. ¿Me entienden? Se sienten felices porque ganan una discusión, pero no se dan cuenta que están perdiendo lo más importante, que es la salvación eterna. Yo no quiero ganar una discusión, ya no discuto, simplemente hablo, aunque eso, hermanos amados, lamentablemente quede como un precedente. ¿A cuántas personas que le hemos testificado, que le hemos hablado de Cristo y ya no están en este mundo? Que algunos dicen Dios lo tenga en su gloria, pero sabemos por la evidencia bíblica que no están en ese lugar, que no están en ese lugar.
están en este momento teniendo el tormento más terrible por la eternidad y hasta la eternidad, que es que tuvieron una oportunidad, que Dios les habló, que Dios usó también personas para hablarles, para testificarles, para alertarlos, y no hicieron caso. Prefirieron ganar una guerra ideológica, una batalla doctrinal, y perder su salvación eterna. Eso es lo más terrible. Lo que más duele en mi corazón es cuando veo esa resistencia y oro y le digo: Señor, ten misericordia, así como lo tuviste de nosotros y de miles y millones de personas que antes refutaban, que antes cuestionaban, negaban, pero que luego, por la gracia de Dios, fueron iluminados y aceptaron la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahora me dicen: hermano, amigo, tú tenías razón. ¿Cómo no me di cuenta? Perdóname. Pero ahora entiendo. Claro, Dios también en su gracia y en su misericordia permitió de que esas personas pasen por diferentes situaciones adversas. Porque, hermanos, realmente, y es el testimonio de la mayoría de personas, que tenemos que tocar fondo. Lamentablemente, tenemos que tocar fondo para recién mirar hacia arriba y pedirle a Dios que en su misericordia nos dé una nueva oportunidad. Y gracias a Dios que a veces esa oportunidad llega. Pero por eso también es importante que ahora reaccionemos ante el mensaje de salvación. Porque el Señor nos dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no es mañana. Porque mañana no sabemos si vendrá. Vemos en las noticias, vemos en nuestro entorno, vemos jóvenes, vemos como hemos visto en estos días a una jovencita radiante de vida, queriendo cumplir su sueño de ser un oficial, un piloto, y luego sale en su último vuelo de entrenamiento para recibir su licencia y pierde la vida, cae en el mar y muere. 24 años, toda una vida por delante. Pero nadie tiene la vida comprada. No podemos decir: sí, mañana haremos tal o cual cosa, como lo dice la palabra misma. Hermanos, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No esperemos pasar por situaciones complicadas para recién mirar hacia arriba y decirle: Señor, dame una oportunidad. Cuando ya Dios nos ha brindado muchas y no las hemos aceptado, no las hemos tomado. Entonces, por eso es importante que nosotros vengamos a la luz para recibir de parte de Dios el propósito y todos los recursos. Ahora, dice, por eso Jesús: yo doy testimonio. Dice: porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación. Porque no están viéndolo desde la óptica espiritual, desde el espíritu de la palabra. Entonces, por eso es importante. Versículo 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie según la carne. Entonces, aquí primeramente vemos de que están tratando de desacreditar a Jesús. Cuando dice, ¿no? Cuando le está diciendo que su testimonio no es verdadero, están tratando de desacreditarlo, están tratando de no validar su testimonio. Pero ¿saben qué, mis queridos amigos y hermanos? Que cuando tú no crees a la palabra, cuando tú no crees al testimonio de lo que Dios está diciendo, ¿sabes cuál es el real daño
que causa esta situación es que eso no le afecta a Dios. Eso no desacredita realmente el testimonio de Dios. Dios sigue siendo Dios. Se va a cumplir su propósito sí o sí, porque Él es el soberano. Él está sobre todo. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es decir, Dios no va a verse afectado por lo que tú y yo pensemos o digamos. Cuando nosotros damos testimonio de Dios y tú dices, no, no creo, no es así, esa es tu posición, esa es tu religión, ¿no? Nosotros somos mayoría, nosotros creemos así, ¿no? Allá tú. Y es más, nos quieren tildar a nosotros de herejes. Pero una vez más, veamos lo que dice Dios, no lo que yo digo. Si no es verdad lo que yo estoy diciendo, como dice Jesús, si mi testimonio no es cierto, ¿no? Entonces, está bien. Pero si es cierto, entonces ¿por qué no lo pones en práctica? ¿Por qué no obedeces? Entonces, tratar de desacreditar a Jesús no le va a afectar realmente, sino que lo que va a afectar, lo que va a ser realmente dañino, va a ser hacia nosotros mismos. Porque el no aceptar, el no creer, nos va a afectar a nosotros, al ser humano. El ser humano, al no aceptar a Jesús, al no creer en lo que Él está manifestando en su palabra, eso va a hacer que perdamos, que ellos pierdan la oportunidad de ser iluminados. Van a perder la oportunidad de conocer realmente a Dios. Van a perder la oportunidad de obtener rescate de su condición de pecado. Van a perder todo. Esto los va a excluir de su presencia por la eternidad. No cumplir, no le va a permitir cumplir con el verdadero propósito para sus vidas. Porque el propósito de Dios es que tengamos una relación con Él, que tengamos vida eterna, que pasemos la eternidad con Él. Para eso nos ha creado. Somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Nuestra esencia está adentro, no está en este sistema. Ellos están viéndolo desde este punto de vista natural. Nuestra esencia es espiritual. Por eso que Dios quiere que nosotros tengamos una relación por la eternidad y hasta la eternidad con Él. Hermanos, la Biblia habla del cielo y del infierno. Y el cielo es la presencia de Dios. Y dice el mismo Señor que el infierno no fue creado para el hombre, porque Dios no tenía en sus planes que la humanidad pasara su eternidad en ese lugar. Fue creado, dice, para el diablo y sus ángeles, porque ellos se rebelaron contra Dios. Pero si el hombre se rebela contra Dios, le dice no a la salvación y le dice sí a una religión, busca su propio camino, pero no sigue el camino correcto que Dios ha trazado para ser salvo, entonces Dios, con el dolor de su corazón, va a tener que enviar a esas personas a ese lugar. Dios tiene su corazón quebrantado, porque Él está en todo lugar. Amados hermanos, Él escucha la oración de los santos, pero también escucha el lamento, el clamor de miles y millones de personas por todas las edades que están confinados en ese lugar de tormento, que gritan cada segundo: Señor, dame una nueva oportunidad. Señor, perdóname porque no creí cuando me hablaron. Ese es el tormento más terrible. No es el gusano que nunca muere ni el fuego que nunca se apaga. Sumado a eso, es el lamento por haber dejado pasar la oportunidad. No solamente una, sino muchas de repente, y que no tomaron en su momento, porque ese lugar no fue creado
para el hombre. Fue creado para otro ser que se rebeló contra Dios, que quiso tomar el lugar de Dios, pero no para el ser humano. Entonces, cuando tratamos de desacreditar al Evangelio, de decir no, de no aceptar el testimonio, eso no afecta a Dios, porque Dios es justo, amado amigo, hermano. Dios es amor, sí, pero también es justo. Lo hemos dicho muchas veces. La paga del pecado es muerte. Si el hombre quiere vivir en pecado, no quiere aceptar la salvación que Dios le ofrece gratuitamente, entonces está despreciando lo que Dios le está ofreciendo, indudablemente irá al lugar que merece ir. Es triste decirlo, pero es así como funcionan las cosas. Esas son las normas que Dios ha establecido, no el hombre, no es según el criterio humano, es según lo que Dios ha establecido. Es su reino y Él deja entrar solamente a los que se sujetan a lo que Él ha establecido para entrar a ese lugar. Ellos están juzgando según la carne. Y la carne, en términos hebreos realmente, en el contexto hebreo, habla de oscuridad, habla de inclinación al mal. Es andar en conflicto con la voluntad de Dios. Y ellos estaban en conflicto. Estaban en ese conflicto ahí, en ese tira, en ese ataque constante contra la divinidad de Jesús. Ellos no aceptaban de que Él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios, a pesar de que habían evidencias irrefutables por las señales que Él hacía. Ahora, ellos andaban según la carne. Y podemos aparentemente ser muy espirituales, pero tenemos que estar sintonizados con Dios. Miren, Samuel, el profeta de Dios, ahí en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos habla justamente de un ejemplo de lo que es juzgar o andar según la carne. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Si usted ha leído la Biblia, ¿se acuerda? Cuando Samuel es enviado para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel, como el que va a preceder a Saúl, que ha sido desechado. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se habían presentado varios de los hijos y el Señor dijo, este no es, porque él lo veía hermoso, lo veía fuerte, grande, pero quien fue el elegido fue David, que era un joven pequeño, que estaba ahí al cuidado de las ovejas. Era menospreciado, él era el menospreciado en la familia. A los menospreciados le daban esos trabajos, ahí que huele las ovejas, ahí estar entre el estiércol, ahí cuidándolas. Y Dios vio el corazón de David. David en esa condición tenía una relación con Dios que luego da testimonio delante de Saúl, de cómo Dios le había dado victoria, cómo él era un adorador, era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, estos hombres también juzgaban de acuerdo a lo que veían. En Isaías 53 dice que en él no había parecer ni hermosura. Hermanos, amigos, no es ese Jesús que nos pintan ahora, ¿no? Un Jesús casi perfecto, blanquito, con chapitas, chaposito, con labios rojísimos, con una barba perfecta, rubia, pelos, ¿no? Los cabellos que ondulan sobre sus hombros,
ojos azules, qué sé yo. Ese no es el verdadero Jesús. Es más, Dios cuidadosamente no ha dejado en las Escrituras ninguna característica física de Jesús, porque sabe la tendencia humana hacia la idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Por eso se cuidó de no dejar ninguna característica física de Jesús a través de las Escrituras. Pero aún así, la tendencia idólatra ha llevado al hombre a plasmar una imagen que no es la imagen real de Jesús. Entonces, no había en él parecer ni hermosura, pero hay algo en él que nos seduce. ¿Cuál es? Esa convicción, ese conducirse, ese andar en línea con la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que seducía a la gente y le seguía, porque veían y ellos sí reconocían que Él era el Mesías. Hermanos, para poder reconocer a Jesús, para poder tener acceso a Él, tenemos que sacarnos nuestros moldes religiosos, nuestros pensamientos religiosos. Ese es el primer obstáculo para poder tener acceso a la gracia y a la misericordia de Dios. Cuando yo me despojé de toda mentira religiosa, porque empecé a leer las Escrituras y empecé a comparar lo que supuestamente era mi religión con lo que Dios decía en su palabra, entonces empecé a ver que habían cosas que no caminaban, que habían cosas que no eran realmente como Dios quería que sean. Y entonces dije, esto no es así. Esto es una mentira. Y también lo había visto con mis propios ojos. Experimenté cosas en la religión. Empecé a ver cosas que Dios decía en su palabra y que lo veía en la práctica. Entonces dije, no, este no es el camino correcto. Pero establecí mi propia religión. Voy a creer en Dios, sí, pero también tenía cosas que no renunciaba. Tenemos que despojarnos de todos esos conceptos, de todas esas mentiras y solamente recibir lo que Dios nos revela en su palabra. Por eso digo, creerle a Dios. No solamente creer en Dios, creerle a Dios. Luego, en el mismo versículo 15 nos va a decir, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y hemos dicho, y lo está evidenciando, con la mujer sorprendida en adulterio. ¿Nadie te condenó? Yo tampoco. Pero eso sí, vete y no peques más. Y hemos hablado de que eso no es un asunto de tomarla a la ligera. Jesús no pasa por agua tibia el pecado de esta mujer. Esta mujer lo reconoce y dice, Señor. Y sabemos en el contexto bíblico lo que significa ser Señor. Adonai. Eres el dueño. Eres ahora el que toma el control de mi vida. Eres el Señor. No es la palabra que en el uso ha perdido su sentido y su significado. Ahora decimos, buenas tardes, Señor. Señor, ya esa palabra se ha visto menoscabada. Pero en el contexto bíblico, Señor significa amo, dueño. Y hemos dicho que es el que rescata del mercado de esclavos para que ahora ese esclavo reconozca como Señor a ese que lo ha rescatado. Y esa mujer fue rescatada. Y como decíamos la semana pasada, realmente resucitó o volvió a la vida 2 veces. Primero físicamente porque iba a morir apedreada. Y segundo, porque estaba muerta espiritualmente. Y por eso le dice ahora, ve y no sigas pecando. Porque si ahora tú dices que yo soy tu Señor, tu vida tiene que evidenciar que lo soy. Y eso no vemos, hermanos, en la vida de los religiosos. ¿Por qué? Porque mientras se golpean el pecho, viven en contra de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, Jesús nos dice en su palabra que nosotros tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Por sus frutos se conoce el árbol. Si yo digo que soy un hijo de Dios, tengo que andar conforme a lo que Dios establece en su palabra.
Eso es lo que tenemos nosotros que demostrar. Nuestros hechos tienen que gritar más que nuestras palabras. Entonces, dice, yo no juzgo a nadie. Como vamos a ver también que ya este tema lo habían tomado. Y lo hemos dicho en Juan 3, 16 y 17. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso Jesús le está diciendo, yo no juzgo a nadie. Yo no he venido a juzgar, he venido a poner convicción de pecado en ustedes. Yo les estoy demostrando quién soy. Y si soy quien digo ser, ustedes tienen que aceptarme. Tienen que recibirme. Esa es la demostración real de que ustedes están reconociendo que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy el enviado de Dios, pero ustedes no están creyendo en eso. ¿Tú estás creyendo que Jesús es el Mesías? ¿Estás creyendo que Jesús es tu Salvador? Entonces, no es solamente el creer te lleva a una acción. Y la acción justamente va a evidenciar lo que yo estoy afirmando con palabras. Vivir en línea con el propósito de Dios. Ya no vivir para estos hombres de acuerdo a la religión, de acuerdo a sus conceptos, sino conforme a lo que Dios está diciendo aquí a través de Jesús, porque para eso Él vino, para dar testimonio del Padre. Entonces, por eso dice, yo no he venido a juzgarlos, yo he venido a revelar para que ustedes entiendan y tomen la acción correspondiente. Versículo 16. Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Está diciendo, yo estoy aquí evidenciando quién me envió. Ya una vez más se había tratado este tema. Es algo reincidente, algo recurrente en Juan capítulo 5 versículo 30. Jesús mismo ya les había dicho, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él está haciendo la voluntad de Dios. Está dando testimonio de Él. Está mostrando que Él es el Salvador, que Dios ha traído, ha enviado para redimir, para rescatar de su condición espiritual. Ese es el contexto también de redención, de rescate. Por eso Él no vino a juzgar. Él vino a rescatar, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Esa era la condición del hombre al andar en tinieblas. Está perdido, está desorientado, está andando por un camino que no es el camino correcto. Por eso necesita la luz, pero necesita venir a la luz. Y aunque la luz estaba frente a ellos, ellos no querían ser expuestos, se mantenían en su posición. Por eso es el que me envió. Él estaba dando testimonio de quién realmente afirmaba ser. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. En vuestra ley, ¿no? Porque le fue dada a los hombres, pero ellos le estaban dando en un sentido diferente. Y eso nos hace recordar una vez más lo que ya hemos visto en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, por eso les decía que tenemos que tomar nota, porque hay varios versos que tenemos que ver para poder afirmar lo que está diciendo Jesús primeramente. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6 dice,
Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Eso es a lo que ellos se referían, porque Dios había establecido. Tenía que haber testimonio que corroborara lo que, para tomar un juicio, en este caso, apedrear a una persona, ¿no? Llevar algún tipo de condena, de veredicto hacia esa persona. Deuteronomio 19:15. Nuevamente, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Por eso que decían, tu testimonio es verdadero. Pero Jesús decía, pero mi testimonio es verdadero, porque no solamente yo estoy hablando que soy la verdad, sino el Padre es el que corrobora esta situación. Y ya luego en el Nuevo Testamento Jesús mismo, ¿no?, va a decir lo siguiente en Mateo capítulo 18, versículo 16. Como para decirles, yo no estoy en contra de lo que ustedes dicen, es verdad, tiene que haber 2 testigos, pero somos 2 testigos que están corroborando mi posición. Yo, que soy la verdad, y el Padre. Mateo capítulo 18, versículo 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jesús mismo le había enseñado esto a sus discípulos, porque él enseñaba a sus discípulos delante de toda la gente. Tenían que haber testigos para corroborar. Entonces decían, ustedes están en lo cierto, pero yo también estoy en lo cierto. Yo estoy diciendo lo que es real, lo que es verdadero. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ya Jesús había tratado esto en Juan capítulo 6, en Juan capítulo 7. Está diciéndoles, el Padre ha puesto su sello sobre mí, como dice la NBI. Los hechos, las cosas que yo hago, dan testimonio de quién soy realmente. Ellos mismos decían, nadie ha podido hacer estas cosas que este hombre hace. Cuando venga el Mesías, ¿habrá más cosas? ¿No? Entonces, pero ya Jesús había dado constancia de que Él realmente era el enviado por el Padre. Juan 5:37. Retrocedemos un poco porque ya era algo que había sido tratado anteriormente. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Había sido escuchada la voz del Padre en su bautismo y en otras ocasiones. Entonces, había algo que reafirmaba eso. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Porque lo que ellos agarraban, lo veían todo del plano natural. Estaban pensando en un Padre humano. ¿Dónde está tu Padre? Porque lo veían de esa manera solamente. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, una vez más, tiene que hacer mención. Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ha dado testimonio de mí. ¿Cómo daba testimonio? A través de los hechos, a través de lo que Él hacía, de lo que Él evidenciaba de parte del Padre. Versículo 19. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, ya era algo cansado, algo tedioso, algo que tenía Jesús, pero Jesús estaba ahí. Hermanos, Jesús, la iglesia, por más rechazo que haya, por más
paredes que se quieran levantar. Vamos a continuar dando testimonio. Vamos a seguir enseñando. Vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Porque Jesús viene pronto. Y Él nos va a pedir cuentas a nosotros. Jesús mismo dijo, si ustedes callan, aún las piedras van a clamar. Aún las piedras van a hablar. Así que, hermanos, amigos, tenemos que ser obedientes, tenemos que dar testimonio. No podemos ser profetas mudos. Por eso, esta generación de creyentes tiene que hablar de Cristo, tiene que testificar, tiene que compartir las buenas noticias. Él nos dio ese mandamiento, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Él no nos mandó a convertir a la gente, nos mandó a testificar. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo tocará sus corazones para que se conviertan, para que pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso también no es solamente predicar, sino orar. Orar para que Dios en su misericordia quite ese velo de sus mentes y de sus corazones, para que ellos puedan responder positivamente al mensaje de salvación. Hermanos, hay que predicar, pero también hay que doblar rodillas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, que quieren llevar cautiva a esa gente al infierno, que no ha sido creado para el hombre. Así que tenemos que batallar cada día. Tenemos que luchar con las armas espirituales que son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Justamente ideas, razonamientos, pensamientos religiosos o psicológicos o también doctrinas erróneas que están en la mente de la gente. Tradiciones que están en la mente de la gente, que gobiernan sus actitudes, gobiernan sus hechos. Pero tenemos que orar para que esos demonios que están obrando allí, trayendo tinieblas, trayendo cualquier otra cosa que los lleva cautivos para apartarnos de Dios, sea quitado, sea arrancado en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que hacer uso de esas armas espirituales que son poderosas en Dios para derribar argumentos. Entonces, dice, ni a mí ni a mi Padre los conocéis. Dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Claro, porque Él es el que le está dando a conocer. Él es el que está mostrando la realidad de que Él es Dios, el Mesías. Continuamos. Entonces, vamos a ver algo más. Que cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios, entonces nada va a poder venir en contra nuestra. La palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El enemigo va a venir contra nosotros, pero no va a tener victoria. Porque tú estarás en el hoyo de la mano de Dios, en el lugar más seguro que existe en todo el universo. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aparentemente este versículo ya no hay contenido, pero hay algo importante que tenemos que ver aquí. Primeramente nos dice que no había llegado su hora. Y es algo que ya también es recurrente en el Evangelio de Juan. Jesús se encuentra haciendo la voluntad del Padre. Miren lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Hermano, cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida.
aunque haya oposición. Esta palabra va a ser una revelación para ti. ¿Estás pasando situaciones difíciles? Oposición, pérdidas aparentemente, pero estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces que no entre en tu mente esa duda. Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿qué está pasando? Yo quiero agradarte, quiero servirte y suceden estas cosas. ¿Por qué no me ayudas? Hermanos, en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque si seguimos haciendo la voluntad de Dios, Dios en su momento va a salir a nuestro favor. Él es el que pelea las batallas por nosotros. No ha llegado tu hora todavía. El Señor, dice su palabra, cumplirá su propósito en ti. Pero hay algo más. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Miren, en el lugar de las ofrendas, en el lugar del tesoro, es ahí donde estaban los recursos que tenía, digamos así, la religión. Ahí es donde estaba el tesoro, las ofrendas, el dinero, que era para ayudar a la gente necesitada, que era para obras de bien social, por decirlo así. No era para que ellos mismos se enriquecieran y vivieran en opulencia, como sucede de repente en el Vaticano o en otros lugares, que vemos toda esa opulencia, pero no vemos que esos recursos sean canalizados para ayudar al prójimo, porque la ley decía eso: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que considerar a los demás como mayores que a nosotros mismos. Hermanos, tenemos que usar los recursos de Dios para que la gente sea alcanzada, para darle un pan al necesitado. Esa es la labor para la cual Dios estableció este lugar. Lo vemos en el Antiguo Testamento, pero se ha perdido esa visión, se ha perdido ese propósito. Ahora es el lugar del tesoro donde estaban las ofrendas, los recursos para la ayuda de los necesitados, para la ayuda a aquellos que no tenían recursos, humanamente hablando. Pero dice aquí, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Compartiendo la palabra. Aquí la palabra es rema, es decir, está dando revelación, está manifestando de parte de Dios su voluntad. Está trayendo una palabra fresca, una palabra revelada. Un rema es una palabra revelada para una situación puntual y para personas específicas, de acuerdo a tu necesidad. Tú puedes haber leído la Biblia miles de veces y no pasó nada, pero en un momento dado en que tú estás pasando una necesidad, una de esas palabras viene y emerge y hace que salte tu corazón. Y tú dices: Señor, tú me estás hablando. Esa palabra es para mí. Yo me apropio de esa palabra. Eso es un rema. Es la palabra logos, la palabra escrita, cuando se convierte en una palabra viva para ti. Una promesa de Dios que salta de la Biblia para bendecir tu vida, para edificar tu vida, para darte convicción, seguridad de que tu Padre está atendiendo a lo que tú necesitas, porque tú estás viviendo en su perfecta voluntad, porque tú estás haciendo lo que Él dice en su palabra. Hermanos, cuando nosotros obedecemos, estamos en el lugar correcto. Estamos habilitados para recibir no uno, ni dos, ni tres, ni cinco milagros, sino recibir todo lo que Dios nos revela en su palabra, que es para nuestro bien. Él dice: mis pensamientos son de bien y no de mal, para que ustedes alcancen el fin que anhelan. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que estemos felices, contentos, que disfrutemos de sus bendiciones. Entonces Jesús está hablando estos remas, esta palabra, esta revelación en el lugar de las ofrendas. Hermanos, ¿qué es lo más valioso? ¿El dinero que perece? Porque el día que tú te mueras no te vas a llevar ni lo que tienes puesto, pero sí
tú confiaste, tú recibiste la palabra de Dios, vas a poder gozar de sus promesas por la eternidad y hasta la eternidad. Vas a habitar en su presencia, vas a poder estar con Él por los siglos de los siglos, porque ese es su deseo, su anhelo. ¿Qué es lo que tú más atesoras? ¿Qué es lo más valioso para ti en este instante? ¿Estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿O estás descansando en tus recursos humanos, en esos recursos materiales que estaban ahí en ese lugar? Jesús está diciendo, ¿qué tesoro vas a escoger? ¿Este o yo? Ese tesoro, ese regalo preciado que el Padre te está ofreciendo ahora a través de mi persona. Esa salvación que tú no puedes comprar, que yo te lo ofrezco gratuitamente. Ese es el regalo de Dios para ti hoy. La salvación. Esa salvación tan grande. Hermanos, la deuda que tenemos con Dios es tan grande que no la podemos comprar. Por eso que Jesús vino a dárnosla gratuitamente. Por un paso de fe, por un creerle, por un obedecerle. Jesús es el tesoro más importante para todo ser humano. No es en tus fuerzas y en tus recursos, no es en tu religión que tú vas a hallar la salvación, sino en la persona de Jesucristo. Y si tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, estás sufriendo, pero estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios, como dice el versículo 20, y con esto finalizo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Cuando nosotros nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios, nuestra vida y tiempos están en sus manos y estaremos protegidos, y nada impedirá que su propósito se cumpla en nosotros. Y escúchalo bien, quizás tú estás dudando, quizás tú digas, yo ya tengo 60, 65, 50 años, ya estoy viejo, estoy acabado, no tengo recursos. ¿Sabes qué? Tú no eres el único que te sientes así. Nos vemos en la Escritura, vemos que Abraham es un hombre casi de 100 años y Dios le dio una promesa de que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Hubo un Moisés que dijo, Señor, no me envíes a mí, yo no puedo. Tenía 80 años en ese tiempo. Y él no quiso, pero Dios le dijo, yo te envío. Vemos a un Jacob que había descansado en tu propia fuerza, pero se rindió delante de Dios y se convirtió en Israel, en el príncipe de Dios. Aún podemos ver la vida de Sansón, quebrantando constantemente la voluntad de Dios, pero en el último momento de su vida dijo, Señor, perdóname, devuélveme mi fuerza. Y cuando él quebró con esa fuerza que Dios le dio, echó abajo esas vigas que sostenían el templo de los filisteos. Dice que él mató más filisteos en esa ocasión de todos los que había matado o había enfrentado a lo largo de su vida, estando sano y en todas sus actitudes, en todo su potencial. Hermanos, amigos, Dios no te desecha, Dios te ama, pero tú tienes que ponerte en sus manos, tienes que andar en su perfecta voluntad. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres rendirte a Él? Si de repente tú dices, estoy enfermo, de repente dices, me han detectado cáncer terminal, estoy siguiendo quimioterapias, Señor, yo quiero vivir, tengo aún hijos pequeños, Señor, mi esposa depende de mí, yo soy la única fuente, Señor, dame la oportunidad. Pues Dios te dice primero que tú tienes que venir a Él, entrégale tu vida y Dios hará el resto.
¿Quieres hacerlo en esta mañana? Ábrele tu corazón al Señor. Entrégale todo. Y esto, hazlo a través de una oración sencilla. Como hemos dicho, es un regalo de Dios. No es algo que tú puedas comprar. Solamente Dios te manda obediencia. Obedécele. Él te dice hoy, entrégame tu vida. Él dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Abre esa puerta de tu corazón. Invítalo a entrar. Y Él entrará. Pero si tú no lo invitas, Él se quedará allí. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Cierra tus ojos por un instante y dile así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y que eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te entrego mi vida, te abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia nos dice, la palabra de Dios dice, que hoy tú te has convertido realmente en un hijo, en una hija de Dios. Eso nos dice en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, creen, es obedecer, es actuar, fueron hechos hijos de Dios. La Escritura también dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, que ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Él es la luz, dice, el que anda con Él, el que le obedece, ya no andará en tinieblas. Tendrás propósito, podrás vivir lo que Dios quiere, el mejor plan para tu vida y tu familia. Así que eres bienvenido a la familia de Dios. Queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos, queremos ser instrumentos de bendición para tu vida. Queremos ayudarte a depender de Dios, a conocer más de Dios. Así que escríbenos y nosotros estaremos brindándote ayuda para ello. También te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo por este medio tiempo de oración. Es ahí donde tú puedes compartirnos alguna situación, algún pedido para orar, ya sea por ti, por algún familiar o lo que requieras, porque Dios es todo suficiente. Dios tiene todo el poder y todos los recursos para sacarnos de cualquier situación en que nos encontremos. Y hoy, como hoy día, domingos 11 de la mañana, para poder compartir el mensaje de salvación y de edificación. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Ahí están toda esta serie de mensajes que nosotros hemos venido compartiendo y que tú puedes también compartirlo con otras personas para que ellos también conozcan de Dios, para que tengan la oportunidad de tener una relación con Dios, porque el Señor viene pronto. Así que gracias por tu tiempo, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.